¿Qué pasaría si te dijera que las 3 cosas más importantes que te enseñaron sobre el dinero son mentira? No mentiras maliciosas, no un complot. Tus padres no querían hacerte daño. Ellos te enseñaron lo que a ellos les enseñaron. Pero hay un problema enorme con eso. El mundo cambió y esas ideas no. Y mientras tú sigues aplicando consejos diseñados para una economía que ya no existe, otros están construyendo riqueza real, siguiendo reglas completamente distintas. Hoy vamos a romper 3 mitos financieros que casi todo el mundo en Latinoamérica cree como si fueran mandamientos. Son ideas que suenan sensatas, que vienen de personas que te quieren y que en muchos casos te están costando decenas de miles de dólares sin que te des cuenta. Quédate hasta el final porque la tercera mentira es la más silenciosa, la más peligrosa y casi nadie la está viendo venir. Empecemos. Mentira número 1. Estudia una carrera y tendrás el futuro asegurado. Esta frase la escuchamos durante toda la infancia, en la cena familiar, en el colegio, en la televisión. Era el contrato social implícito. Estudias, te gradúas, consigues un trabajo estable y listo, la vida resuelta. Y durante décadas funcionó. Mis abuelos lo vivieron. Tus abuelos probablemente también. En los años 70, 80, incluso parte de los 90, tener un título universitario era un salvoconducto directo hacia la clase media. Era escaso, era valioso y las empresas lo pagaban bien. Pero aquí está el problema. Ese mundo desapareció. Hoy en países como Colombia, México, Argentina o Chile, más del 50% de los profesionales universitarios trabajan en empleos que no requieren un título. 50%. Eso significa que la mitad de las personas que invirtieron 4, 5, 6 años de su vida y cantidades importantes de dinero terminaron haciendo trabajos que cualquier persona sin título podría hacer igualmente. Y el costo de ese título no para de subir. En los últimos 20 años, el precio de la educación universitaria privada en América Latina creció entre un 150% y un 300%, dependiendo del país. Mientras tanto, los salarios de entrada para profesionales recién graduados, ajustados por inflación, prácticamente no se movieron, o en algunos sectores bajaron. El resultado es una generación entera que llega a los 25 años con un diploma en una mano y una deuda en la otra. Y aquí viene la parte que muy pocos calculan. El costo real de una carrera universitaria no es solo la matrícula, es la matrícula, más los libros, más el transporte, más los años que no estás generando ingresos, más el costo de oportunidad de no haber aprendido algo con demanda real en el mercado. Cuando sumas todo eso, muchas personas descubren que tardaron entre 10 y 15 años en recuperar lo que invirtieron, si es que lo recuperaron. Ahora bien, ¿estoy diciendo que ir a la universidad es un error? No necesariamente. Hay carreras que siguen valiendo la pena. Medicina, derecho, ingeniería en ciertas especialidades, hay contextos donde un título todavía abre puertas que de otra manera estarían cerradas. Pero la pregunta que nadie te enseñó a hacer es esta. Esta carrera específica, en esta universidad específica, al costo específico que tiene, ¿me va a dar un retorno real sobre mi inversión? Esa es la pregunta correcta. Y si la respuesta es no o no sé, entonces estás a punto de tomar una de las decisiones financieras más grandes de tu vida. Sin información. Lo que cambió no es que la educación dejó de importar. Lo que cambió es que el conocimiento ya no es escaso. Hoy puedes aprender programación, diseño, marketing digital, finanzas, ventas, idiomas y decenas de habilidades más con valor real en el mercado a una fracción del costo de una carrera tradicional y en mucho menos tiempo. Un programador self-taught con un buen portafolio puede ganar más que un ingeniero recién graduado con deuda. Un creador de contenido con 100.000 seguidores puede generar más ingresos que un comunicador con maestría.
Eso no quiere decir que esos caminos sean fáciles, pero sí quiere decir que el título dejó de ser el único pasaporte hacia una vida económica sólida. La mentira no es que estudiar es malo. La mentira es que estudiar una carrera automáticamente te asegura el futuro. Eso ya no es cierto. Y seguir creyéndolo puede costarte una fortuna. Mentira número 2. Tu casa es el mayor activo que vas a tener. Esta es probablemente la mentira financiera más repetida, más celebrada y más cara de todas. Desde que tienes uso de razón, te han dicho que comprar casa propia es la meta, es el sueño, es la señal de que llegaste, de que lo lograste, de que eres un adulto responsable que está construyendo patrimonio. Tus padres lo hicieron, sus padres lo hicieron, y todos asumen que tú también deberías hacerlo, lo antes posible. El problema es que hay una diferencia fundamental entre lo que creen que significa tener una casa y lo que realmente significa tener una casa. Robert Kiyosaki lo dijo hace más de 25 años y la gente todavía pelea con él por esto. Un activo es algo que mete dinero a tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Usando esa definición, la mayoría de las casas en las que vives no son activos, son pasivos. Piénsalo un momento. Compraste una casa con un crédito hipotecario. Eso significa que durante los próximos 20 o 30 años, todos los meses, va a salir dinero de tu cuenta bancaria para pagar esa deuda. Eso es dinero que sale, no entra. Pero no es solo la cuota del crédito. Es el impuesto predial que pagas cada año. Es el mantenimiento, porque las casas se deterioran y hay que repararlas. Es el seguro. Son las cuotas de administración si vives en un conjunto o edificio. Son los servicios públicos que son más caros cuando tienes más metros cuadrados. Suma todo eso durante 30 años. El número que obtienes es brutal. Y aquí viene el argumento que siempre escuchas. Pero es que la casa se valoriza. Sí, en muchos casos es verdad. Los bienes raíces históricamente suben de valor. Pero hay varias cosas que esa frase omite convenientemente. Primero, la valorización de la casa, en la mayoría de los casos, apenas supera o no supera la inflación. Es decir, en términos reales, no siempre estás ganando tanto como crees. Tu casa puede costar hoy el doble de lo que la compraste hace 15 años, pero si el costo de vida también subió al doble, entonces tu poder adquisitivo no mejoró. Segundo, para materializar esa ganancia, tienes que vender. Y si vendes tu casa donde vives, ¿dónde te quedas? Tienes que comprar otra casa, que también subió de precio, así que el negocio muchas veces no es tan bueno como parece en papel. Tercero, y esto es crucial, el dinero que pusiste como cuota inicial de esa casa podría haber estado trabajando para ti en otro lado. Ese capital invertido en instrumentos, cierto, financieros con rentabilidades del 8%, 10% o 12% anual compuesto, genera una cantidad de riqueza muy diferente a lo largo de 30 años. Ahora, ¿estoy diciendo que nunca debes comprar casa? No. Estoy diciendo que debes entender exactamente lo que estás comprando. Una casa donde vives es consumo. Puede ser una muy buena decisión de vida, de estabilidad, de familia, pero llamarla tu mayor activo es engañarte a ti mismo financieramente. Un activo inmobiliario real es una propiedad que genera renta, una que alguien más te paga por usar y esos pagos superan todos tus costos. Eso sí es un activo. Eso sí mete dinero a tu bolsillo. La trampa mental de la casa propia es que confunde estabilidad emocional con solidez financiera. Son dos cosas distintas. Puedes tener la primera sin necesariamente sacrificar la segunda. La próxima vez que alguien te diga que comprar casa es lo más inteligente que puedes hacer con tu dinero, hazle una pregunta simple. ¿Cuánto cuesta al mes mantenerla y cuánto genera al mes? Si los números no cuadran, eso no es un activo, es un pasivo con fachada de sueño cumplido.
Mentira número 3. Dejar el dinero en el banco es seguro. Esta es la mentira más silenciosa de las tres. Es la más difícil de ver porque no hay nadie que te venga a robar, no hay una crisis visible, no hay un momento dramático en el que pierdas todo. Simplemente, de manera lenta, constante y casi invisible, tu dinero va desapareciendo. Se llama inflación. Y es el impuesto que nadie votó, pero todos pagamos. Aquí va un ejemplo concreto. Imagina que tienes 10 millones de pesos colombianos guardados en una cuenta de ahorros. El banco te paga, siendo generosos, un 4% anual de interés. Suena bien. Estás ganando algo, ¿verdad? Ahora imagina que la inflación ese año fue del 9%. Ese año, los precios de todo, de la comida, el arriendo, los servicios, la ropa, subieron un 9%. Tu dinero creció un 4%. Los precios crecieron un 9%. Eso significa que tu capacidad de compra cayó un 5%. No en términos nominales, los números en tu pantalla siguen siendo los mismos o incluso un poco más, pero en términos reales, en lo que puedes comprar con ese dinero, perdiste poder adquisitivo. Y eso pasa cada año. Un año tras otro, sin que nadie te avise, sin que nadie te pida permiso. En 10 años, con esas tasas, el dinero que tienes guardado en el banco podría haber perdido entre el 30% y el 50% de su valor real. No porque alguien te lo robó, sino porque lo dejaste quieto mientras el mundo a tu alrededor seguía moviéndose. Ahora bien, tus padres no te mintieron con mala intención. En las décadas anteriores, las tasas de interés de los bancos eran más altas, la inflación era más controlada en algunos periodos y guardar dinero en el banco era una estrategia que al menos no te hacía perder. Hoy el contexto cambió. Y el problema más profundo no es solo la inflación, es la mentalidad que viene con esta idea de el dinero en el banco está seguro. Esa mentalidad hace que millones de personas mantengan dinero paralizado, dinero que no trabaja, dinero que no genera nada, durante años. Mientras tanto, ese mismo dinero puesto en trabajo, en inversiones, en activos que generan flujo, en aprendizaje que aumenta tu capacidad de generar ingresos, podría estar multiplicándose. El dinero tiene una propiedad interesante. Cuando está quieto, en realidad está retrocediendo. El dinero solo crece cuando se mueve, cuando trabaja, cuando está en riesgo calculado. Ahora, claro que necesitas liquidez. Siempre es inteligente tener un fondo de emergencia equivalente a 3 o 6 meses de tus gastos, en algún lugar accesible y razonablemente seguro. Eso sí tiene sentido, pero ese es el límite. El dinero que está por encima de ese fondo de emergencia y que no tiene un uso específico en el corto plazo, perder año a año valor por inflación, no es una estrategia, es un error. ¿Qué hacer en cambio? Eso es un tema que daría para un video entero, y de hecho lo vamos a hacer, pero en términos generales. Aprender sobre inversiones en índices bursátiles, en fondos diversificados, en bienes raíces que generan renta, en negocios propios, en activos que históricamente han superado la inflación. No es magia, no es especulación. Es entender cómo funciona realmente el dinero y dejar de tratarlo como si fuera una mascota que hay que guardar en una caja. La seguridad financiera no viene de tener dinero quieto, viene de entender cómo hacer que el dinero trabaje para ti, no al revés. El patrón que hay detrás de todo esto. Fíjate en algo interesante. Estas 3 mentiras tienen algo en común. La primera, estudia una carrera. Te dice que entregues tu tiempo y tu dinero a una institución a cambio de una promesa de seguridad futura. La segunda, compra casa propia, te dice que pongas todo tu capital en un activo de baja liquidez a cambio de una sensación de estabilidad. Y la tercera, deja el dinero en el banco, te dice que pongas tus ahorros en manos de otros a cambio de no tener que pensar en ello. ¿Ves el patrón? Las 3 te invitan a ceder control, a delegar,
a confiar en sistemas e instituciones y a no preocuparte demasiado por entender cómo funciona realmente el dinero. Y ese es exactamente el problema. La riqueza no se construye cediendo control. Se construye tomando responsabilidad activa sobre tus decisiones financieras. Se construye educándote, haciendo preguntas incómodas, cuestionando lo que siempre se ha hecho. Tus padres no te enseñaron estas cosas porque nadie se las enseñó a ellos. La educación financiera no se enseña en los colegios, no se enseña en la mayoría de las universidades y definitivamente no se aprende en las mesas familiares donde el consenso es seguir el camino de siempre. Pero tú estás aquí, estás haciendo las preguntas correctas y eso ya te pone en una posición diferente a la mayoría. Lo que debes llevarte hoy, primera mentira. La carrera no garantiza nada automáticamente. Antes de invertir años y dinero en un título, analiza el retorno real de esa inversión. El conocimiento importa más que el papel. Elige aprender habilidades que el mercado necesita hoy. Segunda mentira. Tu casa no es un activo si saca más dinero del que mete. Puede ser una buena decisión de vida, pero no la confundas con una estrategia financiera. Los activos reales son los que generan flujo positivo. Tercera mentira. El dinero quieto pierde valor. La inflación es silenciosa pero constante. Tu objetivo no es proteger el dinero, es hacerlo crecer por encima de la inflación. Eso requiere educarte, tomar decisiones informadas y aceptar que el riesgo cero no existe. Ninguna de estas ideas es cómoda, ninguna es lo que queremos escuchar. Pero la incomodidad de cuestionar estas creencias hoy es infinitamente más barata que el costo de seguirlas por otros 20 años. Si este video te hizo pensar en algo que no habías cuestionado antes, eso es exactamente lo que buscaba. Dale like si crees que más personas necesitan escuchar esto, porque probablemente tienes en tu lista de contactos a alguien que está a punto de tomar una de estas 3 decisiones sin la información completa. Y en el próximo video vamos a hablar de algo concreto. ¿Qué hacer con tu dinero si no es universidad, no es casa y no es el banco? Las alternativas reales que la gente que construye riqueza está usando y por qué nadie te las había explicado en términos simples. Nos vemos ahí.